Cuando en matemática vamos a trabajar con un concepto nuevo, la idea siempre es presentarle al alumno una visión como general de este tipo de concepto. En matemática, la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambia el valor de su variable independiente. Es decir, con qué rapidez cambia la y cuando hacemos cambiar la x. Fíjese, básicamente es eso, es la rapidez de cambio, rapidez con la que cambia un objeto. A esa idea apunta el concepto de derivada. Habitualmente se dice en términos a lo mejor un poco más complejos de que la derivada de una función es un concepto que habitualmente se habla como de localidad, es un concepto local. Eso significa que se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo. Pero este intervalo tiene que ser considerado para la variable independiente, tomándose cada vez más pequeñito. Se fijan ustedes que el concepto como que se complica un poquito, pero en su esencia es la rapidez con la que cambia la y en la medida que yo hago cambiar la x. Básicamente eso. Habitualmente también se le llama que se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado cuando se habla del concepto de que es un término o un concepto local. Pero nuestro trabajo en esta ocasión se va a basar fundamentalmente en el trabajo, llamémoslo, con los lápices, ¿verdad? Con los numeritos, algo como tangible. La aplicación directa de las propiedades y de las definiciones de derivada que me imagino que ustedes algo deben recordar. Pero básicamente las vamos a ir anotando. En una primera instancia vamos a trabajar con esta definición que tenemos anotada acá. Si la función está dada en términos de una potencia y n es un número entero o fraccionario, entonces la derivada tiene esa expresión. Vamos a notar también de que en algunos textos el concepto de, mejor dicho, la notación que se utiliza para la derivada es otra. Vamos a irla anotando en la medida que vayamos haciendo algunos ejercicios. Por ejemplo, si la función que tenemos aquí, imaginemos este primer ejercicio, pongamos algo sencillo, es 4, por ejemplo eso. ¿Cómo desarrollamos ese ejercicio? La derivada la escribimos así, ¿ves? Un apóstrofe para señalar, ¿no es cierto?, la expresión que presenta este cambio de esta variable independiente. Bueno, según lo que tenemos anotado aquí, mire que sencillo. El 4 que está en el exponente pasa adelante la expresión. Ahí está. Y al 4 que aparece en el exponente le resto una unidad siempre. Mire que sencillo, ¿eh? Por lo tanto, la derivada de esta función, presentada de esta manera, es 4x elevado a 3. ¿Se fija qué sencillo? La operatoria muy simple para estos casos. Pongámonos con un numerito aquí para ir haciendo los ejercicios correctos. Vamos a un segundo ejercicio. Presentemos otro. ¿Cómo tendríamos que expresar la idea si tenemos, por ejemplo, que f de x es simplemente x, la derivada de la función idéntica? De acuerdo a lo que tenemos anotado allí, tratemos de buscar un exponente para esta expresión. Ahí está el exponente, un 1. ¿Cómo se hace el ejercicio? De acuerdo a la definición, la derivada entonces sería esto. El 1 que está en el exponente lo escribo adelante de la base de la potencia. El exponente que aparece ahí le resto una unidad. Efectúo la operación. Ahí están las operaciones determinadas. El 1 ese no lo voy a anotar. ¿O sí? Lo voy a anotar mejor. 1 menos 1 es 0. Ahí está. Toda potencia con exponente 0, salvo que x sea 0, toda potencia con exponente 0, su resultado es la unidad. Entonces aquí me va a quedar 1 por 1. Entonces la derivada de esta función es simplemente el número 1. Si la función original es x, su derivada es 1. Observen que si esta letra es la misma que aparece aquí, siempre su derivada va a tener ese resultado. Vámonos a un segundo ejercicio. Perdón, vámonos a un tercer ejercicio.
Pongamos f de x, pero con otra forma, otro formato. Supongamos que ahora sea así, la raíz cuadrada de x. ¿Cómo efectuamos la derivada de esa función? Como nuestra definición o nuestra forma de comenzar el tema tiene un formato base exponente, démosle el formato entonces. F de x aquí sería igual entonces a, no olvidemos que la raíz cuando no tiene ningún índice se supone que tiene un 2. No olvidemos que cuando una expresión no tiene notado un exponente se supone que ese exponente es 1. No olvidemos tampoco que la transformación de una expresión en forma de raíz a potencia, simplemente debo hacer lo siguiente. El exponente de la cantidad subradical está en el numerador del exponente fraccionario y el índice de la raíz en el denominador. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x no es otra cosa que la potencia x elevado a un medio. De acuerdo a la definición que hemos estipulado para el desarrollo de esta derivada, tendríamos que escribir un medio, que es el exponente, la base de la potencia que se mantiene y el exponente que debo restarle la unidad. Ahí está. Entonces en el ejercicio tendríamos que escribir que la derivada de la función raíz cuadrada es un medio por x elevado a un medio menos 1. Un medio menos 2 medios. 1 menos 2. Menos 1 queda aquí entonces. Si queremos escribir esta expresión para que el resultado nos quede, comillas, un poquito decente, si una comilla, lo vamos a anotar así. 1 dividido por 2 y este x elevado a menos 1 medio lo voy a escribir en el denominador. ¿Qué significa eso? Lo voy a escribir de esta forma. 1 partido por x elevado a 1 medio. Permítame la notación así para hacer más fácil los números. Entonces la derivada será igual a 1 dividido por 2, el 1 con el 1, y el 2 con el x elevado a 1 medio. ¿Ven? Lo vamos a dejar así. Démosle el toque final, para que no sea tan complicada la presentación. 1 dividido por 2 raíz cuadrada de x. Entonces, para la expresión original, raíz cuadrada de x, ahí está, tenemos como resultado final de la derivada 1 dividido por 2 raíz cuadrada de x. Fíjense ustedes que en todos estos ejercicios la idea siempre es tratar de que la función les quede siempre anotada como una base, que tengan, ¿no es cierto?, la misma letra que aparece como la función, vale decir f de x y una x, y un exponente determinado, y la aplicación directa de la función. El número que está como exponente delante de la base de la potencia, y el nuevo exponente de la base, restarle 1 como lo hemos señalado aquí. Nos vamos a ver una próxima oportunidad para hacer ejercicios más o menos similares con otras ideas para ir aplicando todas las propiedades. Nos vemos entonces.